Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en BTS México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. Bienvenidos una vez más, Matusaleas, a esta serie de videos que estamos haciendo presentando todos los mazos preconstruidos que existen actualmente. Damos consejos de cómo mejorar jugando con ellos, cuál es la estrategia principal con la que ganan y algunos cambios y sustituciones que se le pueden hacer para hacer al mazo un poco más competitivo. Como siempre, estamos aquí en el constructor de mazos VDB. Todos los videos vamos a estar dejando el link del mazo que estamos revisando abajo en la descripción. De entrada estamos aquí en lo que pueden darle ustedes en la sección de preconstruidos y se van un poco para abajo, seleccionan el mazo Libertine Ball, que es del set de los preconstruidos Sabbath del año 2019. Nosotros, como siempre, pues ya lo tenemos acá preparado, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con la cripta. Esto, como pueden ver, es un mazo toreador antitribu. ¿Qué significa esto? Simplemente es un clan que es como los que ya vieron el video camarilla del clan toreador, pues básicamente es lo mismo. Como pueden ver, tienen las mismas tres disciplinas de clan, que son la presencia, la celeridad y el auspex. La única diferencia es que estos no pertenecen a la camarilla, sino a la secta del Sabbath, ¿no? Que es un trait diferente que pues te dará acceso a cartas distintas que no son las de camarilla. Empezando, vamos a empezar con Guggenheim, que por 6 pues tiene las 3 de clana superior y ninguna habilidad. Después tenemos a Klaus Conrad, que este es por 8, tiene las 3 de clana superior más Potence y Fortitud básico y es cardenal. Esto es interesante. Ese es un título que equivale a 3 votos dentro del Sabbath. Luego tenemos a Conchita Morales, que por 5 tiene presencia y celeridad superior y el Auspex a básico, así Sabbath sin tener cuadro ni nada. Después está Le Pousset, que es por 4, no tiene presencia, la presencia la cambia por un Protean básico, igual que las otras dos de clan a básico. Ella tiene más 1 de sangrado cuando está sangrando a un Matusalea que controle un Ready Toreador. Este toreador evidentemente tiene que ser toreador camarilla. Esa diferencia entre los clanes siempre especifica. Toreador es el que no tiene, digamos aquí la manchita de sangre o la cruz, ¿no? Después seguimos con Lunar, que por 4 simplemente tiene presencia superior y celeridad básica. Muy buena para este mazo. Después viene Jonathan Gursel, que por 3 no tiene celeridad, pero tiene las otras dos de clan a básico. Después tenemos a Monique Kim, que por 3 la que pierde es la presencia y tiene las otras dos a básico. Y por último, la inigualable Justin Chen, la inocente, que por 2 simplemente tiene presencia básico. Ahora, ¿de qué se trata este mazo? ¿Cómo gana? Etcétera, ¿no? Este es uno de los arquetipos más conocidos dentro del juego, de los más, digamos, como que se han refinado más y que son bastante populares. Y inicia todo con esta carta de acá, que es precisamente la que le da nombre al mazo, que es la pala grande. Dice, es una máster única que no cuesta absolutamente nada, pero te pide de clan toreador antitribu, tener a un toreador antitribu que esté ready. Dice, tú pones esta carta en juego con 3 contadores, todos los toreadores antitribu obtienen más 1 de sangrado y durante tu fase de descarte le quemas un contador a esta carta. Cuando no tenga contadores, se quema. Es decir, durante 3 turnos, tú vas a tener más 1 de sangrado en todos tus toreadores antitribu. Entonces, como es algo que le saca mucha ventaja a tener muchos vampiros de ese mismo clan, en lo que se enfoca este mazo es en jugar alrededor de esta carta, que es el abrazo de Brace. Es una acción que cuesta 2 de sangre, es totalmente genérica en el sentido de que no pide ninguna disciplina ni ningún clan, y dice así, es una acción a más 1 de sigilo, requiere un vampiro que no sea estéril, los que sí son estériles, pues bueno, los aclara ahí en su carta, en el caso de toda la cripta, pues ninguno lo es, un vampiro que no sea estéril, y dice, pone esta carta en juego, se convierte en un vampiro de capacidad 1, que no es único, del mismo clan y de la misma secta a la que pertenece el vampiro actuante y tiene que cazar este turno. Es decir, yo con Conchita Morales voy y hago un Embrace. A Conchita Morales le cuesta 2, pero este Embrace es un vampiro, se vuelve un nuevo vampiro de capacidad 1 y yo puedo tener 500 Embrace, eso es a lo que se refiere con que no son únicos, no hay contest entre ellos y pertenece al mismo clan, es decir, se vuelve toreador antitribu y es vampiro perteneciente al Sabbath. Entonces, ¿qué pasa con esto? La idea es que tú tienes, aquí como pueden ver, tenemos un montón de vampiros chiquitos. O sea, está bien, Klaus ya se brinca mucho porque es de 8, pero tenemos vampiros de 2, de 3, de 4, de 5, ¿no? Entonces son vampiros muy chiquitos que van a salir muy fácilmente a juego y que van a empezar a poner Embrace.
muchos abrazos. Entonces lo que pasa es que tú te llenas la mesa de muchos vampiros toreador antitribu que terminan beneficiándose de la pala grande. Entonces, simplemente por hacer un poco de matemáticas, si tú tienes a, no sé, simplemente con 4 vampiros en juego que sean toreador antitribu, en lugar de sangrar de 1, van a sangrar de 2. Por lo tanto, tienes 8 de bleed y eso va a ser durante 3 turnos. Si tú logras conectar con solamente 4 vampiros, los blitz siempre estás bajando 24 de sangre por lo que dura la pala grande. Y eso con 4 vampiros. 4 vampiros son Lunar, Jonathan, Monique y Justin. Eso sin contar todos los abrazos que vayan a salir. Entonces la idea es que es un mazo muy agresivo, que tiene una capacidad de ser muy agresivo hacia adelante. ¿Qué pasa? Es un mazo que no tiene sigilo. Ahorita vamos a ver cuál es la estrategia más adelante, ¿no? Esta construcción además tiene una cuestión que, más allá del sangrado, se beneficia también de acciones políticas, como gracias a otra carta de máster similar que es el Foundation Exhibit. Igualmente pide toreador antitribu y es una locación única. Esta es locación y dice: todos los toreadores antitribu que no estén titulados, que tú controles, ganan más un voto. Cualquier vampiro puede ir a quemar esta carta como una acción directa que cuesta 1 de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes, recordemos que aquí ninguno de estos, el único vampiro titulado que llevamos es Klaus. Todos los demás se van a beneficiar de esta carta, tanto los vampiros que tengamos aquí como los abrazos, porque si recordemos que se convierten en vampiros toreador antitribu, Sabbath, y no está titulado ninguno de ellos. Entonces, es un voto por cada uno de ellos, y si tu objetivo es tener muchos vampiros en la mesa, 6, 7 vampiros en mesa, eso hace que sea relativamente fácil el que tú estés pasando tus votaciones. ¿Qué votaciones? Pues sobre todo el Kind Resource Contested, que es con la que finalmente vas a hacer daño, que es asignas 4 puntos repartidos entre por lo menos 2 jugadores, y si el referéndum es exitoso, cada punto significa que van a quemar 1 de pool, ¿no? Lo más básico es poner 3 en la presa, 1 al predador, y le estaremos quemando pues 3 pool a la presa cada vez que la votación tenga éxito. Además de eso, llevamos cartas que se benefician de, o sea, vaya, que le dan supervivencia al mazo, que te hacen ganar pool, que te hacen mantenerte vivo. ¿Qué tipo de cartas son? Pues son sobre todo 2, que es el Consanguineous Boon, en esta versión así como viene con votos, que es tú escoges un clan y si esto tiene éxito, todos los jugadores ganan 1 de pool por cada vampiro que controlen el clan que tú escoges. Entonces simplemente tú escoges siempre toreador antitribu y vas a ganar 1 por cada vampiro que tú controles, que recordemos que siempre vas a querer tener un montón. Entonces cada Consanguineous Boon que tú tires vas a estar ganando 4, 6, 8 de pool y pues es una ganancia increíble, ¿no? Te levanta un montón, o sea, estás ganando 1/3 de la vida con una sola acción, ¿no? Muy fuerte. Y por otro lado tenemos el Art Scam. Esta es una acción a +1 de sigilo que simplemente pide toreador antitribu y te hace ganar 2 de pool, así de sencillo. Es una carta que, si bien es bastante útil en distintos tipos de construcciones de los toreador antitribu, pues le sacas, digamos, un poco más de provecho o sí, la explotas al máximo cuando la idea de este mazo es jugar con cartas que no te pidan disciplinas, porque estás jugando con vampiros chiquititos que no siempre van a tener las disciplinas de clan, no las tienen igualadas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta no tiene presencia, esta la única que tiene es la presencia, entonces la idea es jugar sin disciplinas, y para ello pues el Art Scam es buenísima, y si tienes varios vampiros, o sea, cualquier vampiro que tú hagas, hasta el más irrisible abrazo, va a poder hacerte un Art Scam. Entonces esa es la idea con ese tipo de cartas. La cuestión con este mazo y la estrategia que lleva este mazo es que tú tienes una cantidad de acciones por turno que las personas, o sea, que la gente que te lo va a intentar bloquear no debería tener normalmente la capacidad para reaccionar a todas ellas. Por lo tanto, tú siempre vas a tener una ventaja matemática ahí y tus acciones van a ir pasando, ¿no? Es decir, si tú tienes 10 vampiros en mesa y vas a sangrar con los 10, ¿cuántas veces puede levantarse el de adelante? O sea, 4 y otros 6 van a entrar siempre. Y entonces, si tú haces eso con una pala grande, pues estarás quitando 12 de vida sin que tú te estés gastando básicamente cartas. O sea, simplemente por sangrar y tener esto en la mesa. Entonces, eso es lo que hace ese mazo. Bien, algunas otras cartas que ayudan en general a que esto tenga éxito. Bueno, una carta que nos da un poquito de sigilo. Sobre todo la usas en ese sentido, ¿no? Con los grandes para los que tienen la celeridad superior, para conseguir un poco de sigilo y que alguna acción que pues está ahí clave pase de una manera un poco más fácil. Si no, bueno, tiene su utilidad en combate para que no mueras, ¿vale? ¿No? El Scalpel Tongue, muy buena también, sobre todo con, o sea, bueno,
todos los que de Lunar y de aquí los tres más grandes, porque son pues, los que tienen acceso a ella, que es que algún vampiro que te esté molestando en una votación, que esté votando en tu contra, directamente haces que se abstenga. No puede votar durante esa votación y además lo giras, lo cual es una cosa impresionante, ¿no? Ya si lo usas a superior, bueno, le haces quemar uno de sangre, pero eso la verdad es que está de más. Desde básico tiene un efecto completamente brutal. Girar a un vampiro, lo cual de pronto, ahorita vamos a ver cuando explique la estrategia avanzada, porque resulta bastante útil. Y ya de ahí, bueno, un par de cositas de defensa, ¿no? Un Delaying Tactics. Ahorita voy a explicar específicamente para qué llevamos esta, pero pues en su generalidad es que tú alguna acción política que te esté afectando la vas a retrasar un turno completo, ¿no? Así como dice el nombre de tácticas de retraso. ¿Por qué? Porque el referéndum se cancela, el vampiro que estaba actuando, ok, se desgira y puede hacer otra cosa, pero no se puede volver a ocupar la carta política que se está utilizando actualmente, ¿no? Esa carta que tú cancelaste, lo que pasa es que vuelve a la mano de quien la jugó, lo obligas a descartar una carta, evidentemente, y no pueden volver a hacer la misma acción política durante ese turno ninguno de los otros vampiros que tienen enderezados. Además que el que ya hizo la acción política, como en teoría ya la hizo, no puede volver a hacer acción política de ningún tipo durante ese turno. Entonces es muy buena la carta. Y lo demás de defensa, pues bueno, es hacer un poco de wake y jugar el Telepathic Misdirection, que sobre todo con estos dos, con el Auspex a superior, pues bueno, nos permite cambiar el target de un bleed, ¿no? Cuando alguien me está sangrando a mí, yo juego esta carta superior, giro mi vampiro y yo digo, pues ahora no va para mí, va para mi presa o va para ese otro jugador que se está haciendo muy poderoso, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que te iba a afectar en algún momento, lo conviertes en una fortaleza y en un arma. Entonces, para eso es el Telepathic Misdirection. Y fuera de ahí, pues bueno, tenemos otras cartas que nos van ayudando a pues esta cuestión. Por ejemplo, el Creepshow Casino, que para las acciones indirectas nos da uno más de sigilo. ¿Cuáles son las acciones indirectas? Pues todo lo que no sea sangrar, ¿no? Poner un abrazo, hacer un art scam, hacer una votación, etcétera, ¿no? Tenemos también el Día de los Muertos, una carta bien interesante que solamente se puede jugar uno por juego, pero el primer referéndum que un vampiro Sabbath que tú controles llama a este turno, pasa automáticamente. Eso de pasa automáticamente, quiero aclarar, es simplemente que no importan los votos. O sea, nadie va a votar, simplemente se resuelve automáticamente, pero si la acción es bloqueada, pues evidentemente no tendrá efecto la acción, ¿no? Porque pues, la bloquearon. Tenemos, bueno, 3 copias de Foundation Exhibit, 3 copias del Pala Grande, o sea, en total son 9 turnos que tú vas a estar sangrando en toda la partida con este beneficio. Tenemos un par de perfeccionistas que son que cuando tú haces una acción y nadie juega cartas de reacción, eso es importante, o sea, no es nada más que sea exitoso, sino que nadie juegue ninguna carta de reacción, el vampiro que la hizo va a ganar 1 de sangre. Entonces, bueno, eso te ayuda porque cuando tú estás haciendo, no sé, un embrace, nadie te jugó ninguna carta de reacción, vas a pagar 2, pero vas a ganar automáticamente 1, entonces es como si te costara 1, ¿no? Eso es lo que va haciendo y te mantiene a tus vampiros, pues, con sangre, vaya, ¿no? O sea, que tengan siempre el recurso para poder jugar cualquier cosa que quieras jugar con ellos. Y por último, un Wash, una carta que es muy buena, no solamente en este mazo, sino en realidad casi que en cualquier mazo que tenga un huequito de Master, que es cancelas una carta de Master que juegue tu predador o tu presa así como es jugada y su costo no es pagado, ¿no? Le das una fase de Master adicional, digamos, o sea, puede después jugar otra carta, pero la que tú cancelaste pues ya la perdió para siempre, ya se va al descarte, o al inicio de su siguiente Master Phase, si esta carta si cancelas una acción fuera de turno, es decir que recordemos que hay Masters como esta misma que se pueden jugar fuera de turno. Esta te permite cancelar cualquiera de esas, pero lo que pasa con las fuera de turno es que si tú juegas esto, ya básicamente como que te gastaste tu acción de máster de tu siguiente turno. Entonces, bueno, lo que dice aquí es que le permite a quien se la cancelaste jugar otra. Además, bueno, esta tiene una cuestión que esta misma dice Trifle. Como dice Trifle, lo que pasa es que esta cuenta como tu primera carta de tu acción de máster de tu turno. Entonces, recordemos que esta es un trade que te deja jugar. Si esta fue la primera carta que tú jugaste, te deja jugar una segunda carta de Master. Entonces, básicamente nadie pierde la acción de Master que tendría, pero sí cancelaste la carta y el efecto que pues le estás haciendo el target, ¿no? Ok, ya me demoré mucho ahí con el Wash. ¿Cuál es la manera más óptima de jugar con este mazo? Este mazo es de un arquetipo al que le llamamos de pronto ahí entre las mesas de tap and bleed. Eso se refiere como a girar y sangrar. ¿Por qué?
Porque es una estrategia en la que tú para pasar tus acciones no tienes sigilo. O sea, sí hay algunas cartitas aquí que te dan, ¿no? Que si el Resistor Grab, que no sé qué, que el Crypto Casino, bueno. Pero en general no es una estrategia que se base en el sigilo para pasar sus acciones. Lo que tú quieres es no tengan la capacidad de responder a lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú tienes más acciones de las que ellos pueden responder y lo que tú buscas en esto, y por eso se llama girar y sangrar, tap and bleed, es encadenar tus acciones de una cierta manera para forzar a que te bloqueen ciertas cosas, terminen con sus vampiros girados y luego las cosas que los van a matar o lo que sea importante para ti en el turno que estás haciendo pasen porque ya no hay nadie que te las pueda bloquear porque ya agotaron todos sus recursos. Entonces, bueno, la cuestión con este mazo es que de alguna manera es un mazo muy sencillo de jugar. O sea, puedes ir muy en plan piloto automático de básicamente es sacar al vampiro empezando por los más chiquitos y así como vaya saliendo, tirar tu embrace cada vez que tengas uno en la mano y pues ya dependiendo cuál te salga, ¿no? Si robas el Foundation Exhibit, pues empezar a tirar tus políticas y si robas la pala grande, pues empezar a sangrar, ¿no? Digamos, eso es como pues sí, como digo, en plan piloto automático, terminar con todos tus vampiros girados al final del turno porque hiciste acciones con todos ellos, ¿no? Ahora, esa en realidad no es propiamente la manera más óptima de jugar con este mazo. Lo que tú vas a buscar con este mazo es prepararte turnos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tienes que estar pensando con un turno hacia el futuro. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a buscar es que las acciones importantes nunca sean bloqueadas. Entonces, lo que no quieres es tener, por ejemplo, manos atoradas, manos de acciones inútiles que estés casi casi que obligado a hacer, pero que pues nadie les va a prestar atención y no importa, digamos, que sucedan, que sí, que no te las bloqueen porque tampoco son acciones que a ti te importen mucho. ¿Me explico? O sea, todo el tiempo tienes que buscar que las acciones que sí quieres son las acciones que tengas en la mano y las acciones que se resuelvan al final. Entonces, bueno, lo que pasa, lo que tú tienes que buscar con ese mazo es que vas a tener que aceptar que va a haber ciertos turnos, digamos, como pasivos, en el que lo que hagas sean acciones que a lo mejor no importan tanto, pero que tú quieres irte deshaciendo de esas cartas sí o sí para que te vayan entrando a la mano las cartas que en el siguiente turno te van a hacer tener un turno muy impresionante, un turno que haga mucho daño, un turno en el que recuperes mucha vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es ir cuidando mucho la manera en que tú encadenas las acciones dentro de un mismo turno y cómo vas encadenando turno tras turno, ¿no? Me cuesta un poco de trabajo explicarlo porque, pues vaya, no tenemos aquí el ejemplo concreto de cuál va a ser mejor en cada situación y eso ya va a hacer que tú vayas ganando experiencia como jugador al usar este mazo, pero espero que más o menos se haya entendido a qué me refiero. Consejos que sí puedo dar, digamos, de la construcción así como está. Lo primero es no, a pesar de que vean aquí que, por ejemplo, de Klaus vienen 3 copias, no es totalmente necesario el que este vampiro salga a juego, ni tampoco tienen por qué apresurarlo mucho. A pesar de que aquí vean una carta que dice que te permite, o sea, es una acción que te permite poner 2 de sangre a un vampiro más joven, y que en otro tipo de construcciones a este tipo de cartas yo siempre le doy mucha prioridad y siempre digo, no, pues saquen primero al más grande y eso les va a ahorrar recursos para ir sacando a los más chiquitos gracias a este tipo de acciones. En esta construcción no es tan importante. En esta construcción lo que tú quieres es empezar a jugar pronto y empezar a ciclar cartas pronto. Entonces, si en su primer turno porque están sentados en el lugar 2, 3 o 4 de la mesa, pueden sacar a cualquiera de estos vampiros, háganlo. Y a partir de ahí empiecen a desarrollar poco a poco su juego, sacando sus abrazos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo siguiente, tiene algo esta construcción que es que será como el 70% de los casos, tú no vas a poder pasar una política si no tienes esto en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que sin ningún miedo, de verdad sin ningún miedo, si ustedes no tienen el Foundation Exhibit en la mano o no lo tienen en la mesa, no tengan, o sea, no vayan a acumular cartas políticas ahí que no les van a servir de nada. No tengan 3 huecos, 4 huecos de la mano desperdiciados en acciones políticas. Si las tienen que descartar, descártelas sin absolutamente ningún miedo. Al final van a ver, como ya hicimos la cuenta un poco con la pala grande, que siempre van a tener recursos para poder sacar al de adelante. No se queden con las manos atascadas porque eso es lo peor que les puede pasar. Hay 2 cartas que tienen que aprender a usar de la manera más inteligente, digamos, que son el Majesty y el Chain of Target. Estas 2 cartas para lo que sirven es para hacer, digamos, tener una acción extra por turno. ¿Por qué con el Majesty? Lo que hace el Majesty es, sobre todo lo vas a usar con tus vampiros de presence superior,
Porque cuando te bloqueen una acción, tú en medio del combate, pues la vas a tirar con tu acción a superior, el combate va a terminar, ningún daño se va a resolver y tú te vas a enderezar permitiéndote hacer una segunda acción. Y con el Change of Target algo similar, que cuando te bloquean, o sea, no dice solamente utilizable cuando el minion que está actuando va a ser bloqueado y antes de que se resuelva el bloqueo. La acción termina, es decir, no va a haber combate, termina evidentemente sin ser exitosa, te enderezas, ¿no? Eso es lo más importante, te enderezas y el minion que hizo la acción no puede hacer la misma acción a través de su turno. Es decir, si sangras y utilizas un Change of Target y te enderezas, no puedes volver a sangrar. Bueno, es importante aclarar algo, eso sí, que esta carta, como el bloqueo no se resuelve, aquel que te estaba intentando bloquear tampoco se va a girar. Entonces, esta carta básicamente lo usas para hacer una acción, esperas a que alguien se gaste algún recurso como un wake o lo que sea, y entonces tú tiras tu Change of Target, le hiciste gastar un recurso, ya no va a poder enderezarse de nuevo muy probablemente o le va a costar mucho más trabajo y tú vas a poder hacer cualquier otra acción, que es que si primero sangraste, pues entonces después vas y metes una política o si te detuvo al hacer un art scan, pues ahora ya no se va a volver a enderezar para cuando lo vayas a sangrar, etcétera, etcétera, ¿no? Estas dos cartas tienes que usarlas de manera muy inteligente para burlar a las cosas aquellas con las que responda tu rival. Esta, siempre darle prioridad cuando se vayan a gastar cartas de Wake. Y esta con vampiros que ya estén enderezados, ¿no? Si es un vampiro que ya está enderezado, no le des, no tires el Chain of Target porque lo vas a volver a enderezar y te va a poder volver a bloquear. Acepta el bloqueo y mejor tiras tu Majesty. El que se gire y tú te enderezas. Aunque te cueste uno de sangre, mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estrategia en general que tiene ese mazo y los consejos que podemos darle para que mejoren con ellos. Ahora, vamos a ver cómo mejorar el mazo o qué recomendaciones podemos dar. Lo primero que sí quiero decir es que esta versión del mazo no es ni la única ni la más definitiva. Sí, o sea, a lo mejor suena que me contradigo un poco porque insiste mucho al inicio de que este es uno de los arquetipos más pulidos y todos estos preconstruidos conocidos como los preconstruidos Sabbath están basados en arquetipos de torneos y por lo tanto tienen la estrategia, digamos, como muy cuidada. Ya son pocos los cambios que se le pueden hacer. Pero, aún habiendo dicho eso, hay versiones del mazo que le quitan toda la política. Es decir, vamos a ver acá, ¿no? Le quitan las 3 copias de esto, le quitan esta, ahí ya llevamos 4 cartas, y le quitan las 13 acciones políticas que lleva este mazo. Por lo tanto, tienes 17 huecos para meter cualquier otra cosa. Regularmente eso, ¿en qué se traduce? Bueno, de hecho, más de 17 huecos, ¿no? Porque muy probablemente también el Scalpel Tongue y el Perfect Paragon, que te da votos, lo termines quitando. Entonces, ya estamos haciendo ahí casi 20 huecos, un tercio del mazo que le estamos quitando a esto. Eso al final, ¿en qué se traduce? En hacer más art scam, porque de alguna manera tienes que recuperar la sangre que no estás ganando de aquí, entonces metes más art scam, metes más acciones de sangrado, tanto de presence como algunas genéricas que no piden ninguna disciplina para que los abrazos puedan sangrar, metes más abrazos y metes más de estas cartas que te dejan hacer la broma, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también la versión de solo sangrado termina siendo muy buena. ¿Qué ganas y qué pierdes? Lo que ganas es, digamos, consistencia, en el sentido de que, como ya dije, muchas veces no pasabas las votaciones si no tenías esta carta en la mano. Por lo tanto, cualquier votación que robaras cuando no tuvieras esto, pues básicamente era una carta inútil. Entonces, si tú le quitas todos los votos, pues tienes más estabilidad en cuanto a que no vas a tener manos atoradas y siempre vas a poder hacer cosas de manera más eficiente. ¿Qué pierdes? Pierdes de entrada la posibilidad de la, o sea, ingente cantidad de pool que ganas con esto. Sí, es cierto, tienes el arte scam y lo que quieras, pero con esto ganabas mucho más. Por otro lado, básicamente te quedas con una sola acción ofensiva que hacer, que es solo sangrar. Cuando tienes la política, pues entonces puedes hacer esto de que ya me bloqueaste el sangrado, bueno, me enderezo y ahora te voy a meter un Kain y de todos modos con ese mismo minion, con ese mismo vampiro voy a hacer daño. Entonces pierdes un poco eso. Y también, bueno, que las políticas siempre tienen esta cuestión de que te dan un control de mesa porque puedes darle consanguineous wound a alguien que no eres tú y ayudarlo un poco. Y lo mismo con los Kains, ¿no? Hacer daño a alguien que no eres tú, negociar tratos, etcétera. Entonces pierdes un poco de eso. Ya será cuestión de qué prefieres. Habiendo dicho eso, bueno, yo creo que cartas que le vienen muy bien a este mazo son sobre todo estas que vamos a mencionar, ¿no?
cosas como el Anarch Troublemaker, el Misdirection y el Pentex Subversion. Estas 3 cartas, que no me voy a detener mucho en sus efectos porque no quiero que se me quede muy largo el video, pero recuerden que siempre lo pueden ver aquí en el link que vamos a dejar abajo, tienen la utilidad de evitar que te bloqueen. Literalmente, por ejemplo, con el Pentex targeteas a alguien y ya ese vampiro no puede bloquear mientras tenga la carta encima, y con estas 2 lo que vas a hacer es girar vampiros que se hayan quedado enderezados. Por lo tanto, te deja también tener esta cuestión de prepararte un turno en el que a lo mejor llevas, no sé, 1 o 2 turnos siendo pasivo, actuando de poco a poquito, y en el momento en que tú robas alguna de estas cartas, entonces sí te vuelves absolutamente loco y matas a la presa en un solo turno, ¿no? Entonces esas cartas te dan esa posibilidad de dar esa gran sorpresa, y yo creo que son muy buena opción todas ellas. Y todas ellas se consiguen fácilmente en los mazos preconstruidos. Y por otro lado tenemos también un equipo muy útil que se llama el Fragmento de Sargón. Es una carta única y dice, bueno, este vampiro gana necromancia superior, gana una disciplina nueva a nivel superior que en realidad para este mazo no nos importa nada. Lo que sí nos importa es esto, que este vampiro puede mover una carta de librería de tu Ash Heap a tu mano como una acción que cuesta 1 de sangre. Dice que, bueno, evidentemente tienes que descartar después porque si regresas una carta te quedarías con 8 y tú tienes mano de 7, entonces bueno, descartas. Pero, ¿cuál es la magia con el Fragmento de Sargón? Por un lado, es una acción más que tú estás tentando a que sea bloqueada y en lo que alguien puede gastarse un recurso que pues va a tirar ahí para cuando tú lo quieras sangrar, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que ya hablamos. Pero por otro lado, cuando la acción sí pasa, lo que te permite es devolverte una copia de una carta que necesitas y no tienes, ¿no? O sea, ya sea que te esté robando la carta de sangrado que te necesitas, que te esté robando un Majesty que te va a permitir mucho juego porque vas a ciclar más cartas, más acciones, etcétera, ¿no? O sobre todo, donde le sacas muchísimo valor es en recuperar pala grande que ya se haya ido, que ya se haya acabado y que esté en el descarte. Porque dice cualquier carta de librería. Por lo tanto, una Master, ¿no? O sea, como esta, que ya se acabó, no estás robando la que sigue, simplemente usas tu Fragmento de Sargón y recuperas la que ya está gastada, lo que te da, entre comillas, infinita cantidad de palas grandes para tener una cantidad de sangrado ridícula. Entonces, por eso es muy útil el Fragmento de Sargón. Y luego, cartas de, sobre todo las que recomiendo son cartas de combate. ¿Por qué? Lo que pasa con el Majesty es que, bueno, ya vimos que si tienes ciertos vampiros que lo pueden utilizar, ¿no? Los que tenían la disciplina superior, pero no son todos. Entonces, con aquellos que no tienen la disciplina superior o que directamente no la tienen, como son los abrazos o algunos vampiros que ya mencionamos que sí estaban aquí, pues se siente como una carta medio inútil. O sea, no porque sea inútil, pero vaya, que va a haber muchos casos en los que no la puedas ocupar. Simplemente vas a tener que aceptar que el vampiro muera. ¿Cuáles son algunas opciones para reemplazar esa carta? Insisto que no es un reemplazo, sino bueno, para que tengas, que puedas agregar y que tengas más opciones además del Majesty, sin disciplina. Simplemente es una carta que no pide nada, simplemente no la vas a reemplazar hasta después del combate, pero es algo que no te importa, y como strike, esquivas. Entonces, no importa, van a hacer un golpe de 8, pues esquivo y de golpe ya no me hace nada. Tú tampoco haces nada de vuelta, pero pues ya estás ahí, tú lo que quieres es salir vivo, no matar al de adelante. Entonces, por eso el dodge es muy buena. Esto lo que sí tiene es que es de mercado secundario, igual que la siguiente que voy a recomendar, desafortunadamente, ¿no? Que es el Stare Down, que la recomiendo porque, bueno, es comba densa superior, no te endereza nada, pero bueno, comba dense, y a básico es dodge, no cuesta. Esa es la razón por la cual yo la agrego, ¿no? Porque pagar 1 de sangre con Justin Chen para salir vivo del combate, pues de pronto duele porque le estás quitando la mitad, o sea, ya después de que pagaste en Majesty ya no vas a poder hacer un abrazo. Entonces, hay veces que el stare down puede venir muy bien, pero de ambas simplemente cuidar las proporciones de cuántas vas a meter. La última que yo creo que es, pues no un obligado, pero hay veces que sí te ayuda mucho, es el on-calling, que es un evento, es decir, tú lo juegas en tu fase de descarte en lugar de descartar y no la reemplazas mientras esté en juego. ¿Vas a jugar con una carta menos? Sí, pero ¿qué sirve? Dice, durante tu fase de descarte tú vas a quemar un evento random, el que sea, cualquier otro de este tipo de cartas que esté en juego. Y cualquier tomatosalea puede utilizar su propia discard phase y quemar X de pool para quemar esta carta, donde X es igual al número de eventos de juego. Ok, ¿por qué se lleva esta carta? O sea, parece una cosa así como súper random que no se le ve la utilidad ahí. Y es por esto. Existe una carta que es el Scourge of Enochians, que es un evento que a este mazo le duele mucho.
¿Por qué? Porque durante cada discard phase, el que controla esta carta puede quemar un vampiro de capacidad de 2 o menos y luego la carta rota a su predador. ¿Por qué te duele tanto? Porque todos tus abrazos pues son de capacidad 1. Si hay un Scorch of Enochian en juego, te los van a ir quemando. O sea, empezando por Justin Chen y luego los abrazos te van a ir quemando vampiros. Entonces es por esa razón que se juega el Oncalling. Tampoco es que esta carta sea lo más común y la vayas a ver en todas las partidas que juegues ni nada, pero si te la llegas a encontrar, puede ser que duela mucho. Por eso es que a veces el Oncalling se lleva. Si no es con el Oncalling, hay otra carta, que es una Master, que es el Not to Be, que directamente como Master fuera de turno, pues tú le haces counter a una carta de evento y niegas que se juegue. Entonces, bueno, cualquiera de esas dos es buena si descubres que en tu entorno te estás topando mucho con esta carta. Pero yo no la metería de primeras, esperaría a ver cómo se desarrolla el entorno en el que cada quien está jugando y ahí las agregaría. En fin, esas son algunas recomendaciones que podemos dar. Hay otras aquí como por ejemplo el Patronage, el Revelations, el Esbat, que no voy a detenerme mucho porque las considero, digamos, como un poco más troleada, ¿no? O sea, no porque no sean buenas ni nada, pero pues depende mucho el contexto en el que tú estés jugando y cómo te gusta tu estilo de juego, ¿no? Probablemente si no te estás acostumbrado a jugar con este tipo de cartas, de pronto no te gusta, pues sientas que no van bien como para que yo te la recomiende así de entrada de esta tiene que ir sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, igual hay otras cartillas por ahí que, insisto, como siempre dejamos el link de esta versión que estamos revisando, ustedes simplemente pueden ir y directamente checar la lista completa de todas las que estamos recomendando aquí. Es un gran mazo para aprender a jugar este juego, no solamente por lo bueno y pulido que es, o sea, la gran capacidad que te da para estar top en muchos torneos, sino porque además, o sea, vaya, como que mejora mucho tu skill como jugador, te obliga a aprender un montón de habilidades que te van a hacer mejor para jugar este juego en general. Y pues bueno, eso es todo por este mazo, el Liberty Ball, y nos vemos a la que sigue. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde diario subimos contenido de Vampire the Eternal Struggle, y escuchen cada semana nuestro podcast Master Face, disponible en su plataforma de streaming favorita.